plasmocitosis, más de 5 leucocitos en líquidos por lo reptil. Entonces, si tenemos un paciente con estos signos y síntomas, diplocytosis, ustedes pueden establecer el diagnóstico de síndrome de meningitis o síndrome de encefalitis en aquel paciente que tiene asociación de fiebre con alteración de los estados, con alteración del estado de conciencia, con alteraciones del comportamiento, que tenga convulsiones, que tenga déficit motor sensitivo, que tenga trastorno del habla o del movimiento, más incremento en leucocitos en líquidos colorectales. Esto sería un síndrome de encefalitis. Realmente en los niños jóvenes, a veces, incluso en los adultos, a veces es muy difícil definir si es un síndrome de meningitis o encefalitis. Entonces, es común que clasifiquemos a los pacientes como meningoencefalitis. No todas las meningoencefalitis son de origen infeccioso, también puede haber meningitis de origen autoinmune, o en pacientes que tienen enfermedades reumatológicas también pueden tener meningitis por origen reumatológico o incluso meningitis asépticas asociadas a medicamentos. Pero la principal causa siguen siendo infecciones. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes o los patógenos más frecuentes? De entrada en niños mayores de 3 meses, las causas más frecuentes de meningoencefalitis van a ser virales. 80% son virales, principalmente ya lo comentaron sus compañeros, enterovirus y virus herpes. Y de las bacterianas, en los mayores de un mes y menores de 3 meses, estos serían los patógenos más frecuentes. En los mayores de 3 meses siempre la causa principal van a ser neumonía. Si bien han disminuido la incidencia después de la aplicación de la vacuna antineumocóxica, sigue siendo la principal causa. Otra causa que en los últimos años ha sido más frecuente, Neisseria meningitis y Haemophilus influenza, ya no es tan común que lo veamos, pero se encuentra también entre las causas más frecuentes de meningoencefalitis bacteriana. Otras causas, pues son múltiples, jóvenes. Aquí algo importante, la historia clínica que ustedes hagan en un paciente que tiene meningitis, encefalitis o meningoencefalitis es muy importante. ¿Por qué? Porque la historia clínica les puede dar la clave sobre el diagnóstico. Por ejemplo, si tienen un paciente que tiene un síndrome de meningoencefalitis, 4 semanas de evolución, que viene de los Altos de Jalisco, que es consumidor de leche bronca, que tiene contacto con tosedores, bueno, a lo mejor hay que pensar en una meningitis tuberculosa. O si tienen un paciente con meningoencefalitis que en las últimas 2 semanas fue mordido por un roedor silvestre y el paciente presenta deterioro de forma súbita, a lo mejor hay que pensar en rabia. O si es una meningoencefalitis en una colonia donde tienen un brote actual de dengue, pues hay que pensar que el virus del dengue sea la causa de la meningoencefalitis. Entonces, la historia clínica es bien importante. Habitualmente pensamos en las causas más frecuentes y habitualmente hacemos pruebas para buscar las causas más frecuentes, pero puede haber múltiples causas. En relación a hongos y parásitos, habitualmente esto los vamos a encontrar en pacientes con inmunodeficiencias, jóvenes, ya sea por VIH o inmunodeficiencias primarias o pacientes que tienen quimioterapia, radioterapia u otros tratamientos inmunosupresores. Sí, estas no son patógenos que encontramos habitualmente en pacientes por encefalitis, pues va a variar de patógeno a patógeno. Pero para los patógenos más frecuentes, por ejemplo, para Streptococcus pneumoniae, bueno, pues este patógeno inicialmente va a colonizar la vía respiratoria y ahí en la vía respiratoria puede invadir la mucosa y puede causar bacteremia que posteriormente va a colonizar el tejido encefálico o va a invadir las membranas meningias. Otra vía de entrada va a ser perdón, otra vía de entrada va a ser la lámina cribosa, primero infectando los nervios olfatorios que tienen acceso hacia el sistema nervioso central. Esa es otra vía de entrada. Y para hacer primero la vía cutánea, a lo mejor puede tener un herpes oral el paciente, y si no tiene un buen sistema inmunológico, el virus habitualmente va a colonizar los ganglios de la raíz posterior. Pero si el paciente tiene cualquier estado de inmunosupresión, ya sea persistente o transitorio, el virus de aquí puede migrar hasta el sistema nervioso central y causar cuadros de meningoencefalitis. Cada patógeno tiene procesos fisiopatológicos específicos, pero en grandes rasgos, estas son las fisiopatologías más frecuentes. En relación a las manifestaciones clínicas, ya lo comentó uno de sus compañeros,
En recién nacidos, la manifestación es totalmente inespecífica. El niño puede tener anorexia, vómito y fiebre como manifestación de meningitis. Entonces, dada la inespecificidad de estos signos y síntomas, en recién nacidos, ya que estén en el área hospitalaria, se van a dar cuenta de que en los niños menores de un mes, cuando tienen fiebre, los clasificamos como probable sepsis y de entrada o de abordaje se les hace el hemocultivo y líquido cefalorraquídeo, por lo inespecífico que son los síntomas. Ya en niños mayores ya tenemos síntomas más específicos. Eh, para meningitis, las manifestaciones más frecuentes son la fiebre, cefalea, náusea, vómito, rigidez de cuello, fotofobia y se pueden identificar datos que son específicos del patógeno que provocó estas manifestaciones. Por ejemplo, si el paciente tenía un cuadro previo de exantema, conjuntivitis y faringitis, posiblemente la causa de la meningoencefalitis sea un adenovirus, o si el paciente tuvo previo a la meningitis cuadro de herpangina, pues un virus Coxsackie, y así específicamente para cada patógeno. En relación a los signos de Kernin y Brunskiski, vamos a ver más adelante que estos son específicos para un síndrome de meningitis. Tienen alta especificidad. Sin embargo, se presentan en menos del 30% de los niños. Incluso en niños menores de un año, tienen poca utilidad porque puede tener una meningitis y no presentar los síntomas. Eh, este video ejemplifica cómo se debe de buscar el síntoma. Por ejemplo, este signo se posiciona la rodilla en un ángulo de 90 grados, se extiende y aquí si se fijan como reflejo, hay una flexión del miembro contrario. Y para este otro signo, como al momento de flexionar el cuello, hay una flexión en extremidades inferiores. Estos datos son los datos de Kernin y de Brunskiski y son datos que son específicos para meningitis. Eh, en relación a las manifestaciones clínicas de encefalitis, pues las manifestaciones clínicas de encefalitis, como la definición fisiopatológica, como la definición patológica lo dice, son secundarias, se encuentran desórdenes de movimiento, la ataxia, convulsiones, estupor, letargia, coma, y habitualmente en estos neonatos también son datos inespecíficos y es difícil distinguir entre meningitis y encefalitis. Aquí en el Hospital Civil, este estudio lo hicimos hace ya algunos años. La epidemiología que tenemos aquí en el Hospital Civil, pues no varía lo que está descrito en la literatura internacional. Estos pacientes, en los pacientes de aquí del hospital, pudimos hacer paneles de PCR para virus y bacterias y encontramos que la causa más frecuente de meningitis pues fue enterovirus entre los virus y neumococo entre las bacterias. ¿Qué vimos aquí en nuestros pacientes? Las manifestaciones clínicas más comunes de meningoencefalitis fue la irritabilidad y la hiporexia, pero los datos más específicos, si ven la tabla aquí al final, los datos más específicos fueron los signos de Kernin y Brunskiski, pero estos apenas se presentan y de Brunskiski. Eh, Ahora, ¿qué hacer ante un paciente con sospecha de meningoencefalitis? Bueno, primero llega donde ustedes están atendiendo, llega un estado grave, el ABC, lo habitual, atender la urgencia del paciente. Después hay que clasificar, hay que investigar sobre las inmunizaciones jóvenes. Un paciente que tiene esquema de vacunación completo, pues posiblemente se trae una meningitis, es menos probable que sea un poco. Si no está vacunado, pues es la causa más probable. Hay que buscar síntomas así, linfadenopatía, hepatosplenomegalia, y hay que buscar
la marcha y el... Y esta evaluación es posiblemente el niño cuando llega a urgencias llega por crisis convulsivas, ¿sí? Siempre el coco para el pediatra o un gran reto para el pediatra. Haz de cuenta, güey. Lunes A, martes B, miércoles C, jueves D, viernes A. En un niño Martes, que domingo C, lunes D, y ya se recorre un día, porque con ya el lunes ya no va a ser A, ya va a ser F. Y el otro día va a ser D, entonces se va recorriendo un día cada semana. O sea, no te toca, o sea, no porque te toque y así, te quiere decir que te va a tocar diario, güey. O sea, cada semana te va a tocar un día diferente. Se va recorriendo un día. un probable caso de meningitis, encefalitis o meningoencefalitis. Caray, me regresé acá. Bien. ¿Cómo vamos a interpretar el líquido cefalorraquídeo en los pacientes que decidamos hacer una punción lumbar? Bueno, la interpretación es simple. Para definir si tiene pleocitosis o no tiene pleocitosis, es más de 5 leucocitos para mayores de 3 meses. Si el paciente tiene más de 5 leucocitos en líquido cefalorraquídeo, el niño tiene pleocitosis. Después de eso, iremos al diferencial. El diferencial nos va a ayudar junto con la glucosa para poder saber qué probabilidades tiene. Para una meningitis bacteriana, habitualmente la celularidad que vamos a encontrar va a ser elevada, puede ser de más de 100 o más de miles leucocitos. Habitualmente va a haber predominio de polimorfonucleares y habitualmente la glucosa va a estar muy disminuida. Eso para una meningitis bacteriana. Para una meningitis viral, jóvenes, es importante saber que hasta un 40% de los pacientes pueden no tener pleocitosis. Es decir, puede tener una encefalitis y estar un líquido cefalorraquídeo normal. Entonces, un líquido normal no descarta una encefalitis. Y para ciertos patógenos hay características muy características. Por ejemplo, para una meningitis tuberculosa, es muy característico que tengan pleocitosis, expensas de linfocitos, con una marcada hipoglucurraquia. Y también es frecuente que los pacientes tengan cuadros clínicos prolongados, meningitis crónicas o cuadros pulmonares crónicos o pérdida de peso o fiebre de evolución prolongada. ¿Ah? Entonces, es la interpretación del citoquímico. Otras herramientas, por ejemplo, en el paciente que se sospecha de una encefalitis y que inicialmente tiene un citoquímico negativo, otras herramientas que podemos utilizar para demostrar si hay inflamación o no en el sistema nervioso central son el electroencefalograma, que es la prueba más sensible para ver si hay inflamación del encéfalo, aunque los cortes y los trazos que dan son inespecíficos. También una resonancia magnética nos puede apoyar. Y un hemocultivo, por ejemplo, si tenemos un hemocultivo que está positivo en un paciente con datos meningios, eso es fuertemente sugestivo de una infección bacteriana. Bien, entonces, en un paciente con meningoencefalitis, los diagnósticos diferenciales incluyen todas estas entidades, otras causas que pueden causar o otras etiologías que pueden manifestarse con datos similares, las convulsiones febriles que ya comenté, las enfermedades metabólicas, la encefalopatía hepática, intoxicaciones, entre otras. Y lo del tratamiento, pues ya lo comentó su compañero. El tratamiento empírico va a ser ceftriaxona, vancomicina y aciclovir para cubrir las bacterias más frecuentes y para cubrir virus herpes. En menores de un mes o en pacientes recién nacidos, el esquema va a ser cefotraxima más ampicilina, ¿sí? Para cubrir enterobacterias y para cubrir listeria. Y una vez que tengamos el aislamiento, podemos dirigir el tratamiento y podemos decidir cuánto tiempo le vamos a dar, dependiendo de la gente que tengamos identificado. Estos son los esquemas recomendados con los días recomendados. A ver, denme un segundo, jóvenes. Sí, bueno. Estoy en una clase. Márqueme un ratito, por favor. Bien. Entonces, el tratamiento, ya ese es el tratamiento empírico. Cuando la etiología, jóvenes, bueno, hay algunas excepciones para el tratamiento. Hablamos de meningitis parcialmente tratada cuando un paciente antes de llegar al hospital recibió antibióticos y tenemos un
citoquímico que es sugestivo de una meningitis bacteriana. En este caso, un paciente que recibe antibiótico, el cultivo puede estar negativo no porque no tenga bacterias, sino porque el antibiótico ya inhibió el crecimiento. Entonces, cuando hay meningitis o cuando se tienen datos para pensar en una meningitis parcialmente tratada, el paciente tiene que tratarse como si fuera una meningitis bacteriana. ¿En qué momento iniciar los antibióticos? Las meningitis son un cuadro urgente, jóvenes. Se tiene que iniciar en el momento. Idealmente hay que tener el citoquímico y una vez que ven el citoquímico, se inician los antibióticos y el antiviral. Sin embargo, hay algunos casos en los que se recomienda antes de iniciar el tratamiento hacer una tomografía. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene datos de focalización, de craniohipertensión, si tiene una masa, al momento de hacer la punción podemos causar herniación, que es una complicación importante. Entonces, ¿en qué paciente se recomienda hacer tomografía? A ver, déjenme, me la brinqué por acá está. Bueno, pacientes que tengan parálisis de nervios craneales, pacientes que tengan datos de craniohipertensión, pacientes que tengan válvulas de derivación, primero hay que hacer, o datos de focalización, primero hay que hacer una tomografía antes de hacer la punción lumbar. Bien. En términos generales, eso sería todo, jóvenes. Me interesa más saber sus dudas de lo que leyeron. Dudas, jóvenes. Sí, doctor, yo tengo una duda. Te escucho. En la bibliografía que yo consulté mencionaba que ciertos autores, ciertos médicos utilizaban los corticoides para tratar casos de virales, específicamente mencionaban cuando se trataba de herpes simple y que a veces sí eran útiles más cuando se encontraba el paciente en estadios graves, pero en cambio algunos otros autores mencionaban que el uso de corticoides todavía no estaba muy recomendado y que todavía no estaba confirmado realmente qué tan útil podía llegar a ser. ¿Usted qué sabe al respecto o qué recomienda al respecto? Bueno, ahorita te doy mi opinión, pero en todo caso, ¿tú qué harías para contestar esa pregunta, Javier? Pues investigar más fuentes bibliográficas y Lo que pasa es analizar en que, la... te voy a decir, ¿Mande? la pregunta que tú tienes, Javier, es la pregunta que nos deberíamos de hacer muchos. Y el trabajo de conocimiento y de preparación, de ser autodidactas, es así. Siempre es generar preguntas y tu pregunta es adecuada. ¿El uso de corticoides es efectivo para pacientes con meningitis virales? Ahí lo único que te faltó es saber para qué quieres la efectividad, para mejorar los síntomas o para disminuir mortalidad. Yo te puedo dar mi opinión, pero la experiencia que yo tenga puede ser insuficiente ante la evidencia que ya exista. ¿Ah? Voy a compartirles mi pantalla y les voy a decir cómo podemos contestar la pregunta que nos hizo Javier. ¿Ah? De Ahí acuerdo, pueden doctor, ver gracias. ahí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, sí lo veo, doctor. Sí. Ok, entonces miren, aquí se van esa pregunta que tienes tú, Javier, lo puedes hacer de la siguiente manera. Te vas al PubMed. El PubMed es el buscador más grande de información científica. Y aquí en PubMed, pues en tu pregunta habría que identificar las palabras clave. Serían a lo mejor meningoencefalitis viral y sería corticoides. Entonces, vamos a poner encefalitis viral. Cefalitis. Cefalitis. Corticosteroides, encefalitis. Dame un segundo. Bien, entonces con esa búsqueda, déjenme quito todos los filtros que yo tengo. Con esa búsqueda que hicimos para contestar la pregunta, tenemos 420, aquí está. Tenemos 420 artículos, que sería pues muy tardado leerlos todos. Entonces lo que podemos hacer, los podemos empezar a filtrar. Ya una vez que los filtremos, primero podemos decirle aquí al buscador que nos deje solamente los estudios que son en niños. Entonces, de esos 420 artículos, tenemos 106 que son estudios que incluyen niños. Y luego además le podemos decir una característica por la que hay que filtrar casi siempre los estudios es el diseño.
Si es una pregunta de tratamiento, de preferencia hay que tener ensayos clínicos o metaanálisis. Entonces hay que decirle que nos deje solamente los metaanálisis. Y metaanálisis en niños no hay ninguno, jóvenes. Vamos a quitarle los niños, a ver si hay metaanálisis en adultos. Tampoco hay ninguno. Nos vamos a un nivel más bajo, que son los ensayos clínicos. Y ensayos clínicos que hayan contestado o que hayan considerado esa pregunta son estos 7. Y de estos 7, déjenme ver si alguno incluyó niños. Ninguno. Ah, no, aquí está. No, estos 2 títulos ya los revisé yo, no. El que más se puede acercar, jóvenes, sería este. Bueno, esta es la forma en que tendrías que buscar el artículo, Javier, y tendrías que contestar esa pregunta. Y lo que yo te diga puede ser insuficiente ante lo que tú puedas leer. Ahora te voy a dar mi opinión de lo que yo he buscado. Ya hicimos esa pregunta nosotros. Inicialmente a los pacientes que hemos tenido con encefalitis con herpes, nos daba miedo ponerles corticoides. Sin embargo, está un estudio, un ensayo clínico que está pendiente de los resultados y hay, hay resultados preliminares que hablan. Bueno, explico antes por qué genera tanto debate. Los corticoides pueden tener un efecto inmunosupresor. Entonces aquí la premisa es de que si yo inmunosuprimo al paciente y tiene una infección grave por herpes, la infección puede ser peor. Entonces, ¿cuál es la recomendación en estos estudios preliminares? Primero trata con el antiviral de 5 a 7 días y después inicias los corticoides, porque los virus se conoce que pueden estar asociados a eventos de vasculitis. Entonces, sí se pueden usar, pero no en el estado agudo. Para bacterias, eso sí se ha demostrado que es útil usar corticoides. Sobre todo se usan corticoides antes del inicio de los antibióticos, por lo menos 20 minutos antes, porque la lisis bacteriana que van a hacer va a causar inflamación local y eso lo pueden disminuir con el uso de corticoides. ¿Ah? Juan Felipe, ¿qué duda tienes? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Ah, sí, disculpe. En el caso de que, bueno, no sé qué sería primero, el huevo o la gallina, de que estamos sospechando una encefalitis, pero el paciente presente datos de hipertensión intracraneana en una meningitis, pues nos va a dar básicamente lo mismo. Bueno, la hipertensión intracraneana la podemos encontrar con papiledema, o con una tomografía, pero ahora sí que, ¿cómo saber cuando estamos coexistiendo con ambas entidades o cuando se trata únicamente de una encefalitis? Lo que pasa ¿O es qué fue que primero? siempre los datos, es que últimamente le hemos dado mucho privilegio a las pruebas de laboratorio, jóvenes, pero los datos clínicos siguen siendo tan útiles como lo eran hace 200 años. Si tienes un paciente que tiene datos de cráneo hipertensión, vómitos en proyectil, cefalea, papiledema, eh, estado neurológico decaído, o la triada de Cushing, por ejemplo, que la vas a encontrar en el 20-30% de los estados craniohipertensivos. Ahí la recomendación es primero hacer tomografía antes de hacer la punción lumbar. Pero si por algo estás en un pueblo o estás en un rancho y vas a trasladar al paciente, inicias antibiótico. Es prioritario iniciar el antibiótico, el antiviral, y después le haces el abordaje diagnóstico. Porque es una urgencia. Y es importante porque, por ejemplo, en casos muy extremos, por ejemplo, cuando la craniohipertensión es importante, pues a veces el paciente se tiene que pasar a craniectomía para proteger el encéfalo o poner una válvula de derivación. Pero empiezas con los datos clínicos, Juan Felipe. ¿Ah? Ah, ok, gracias. Sí, pero entonces, ¿cómo sabríamos qué fue primero el huevo o la gallina? Es decir, si es una encefalitis o si son datos de hipertensión de cranena. Es decir, que esté cursando de una manera simultánea. Mm, ¿Cuál sería tu razonamiento para pensar que una craniohipertensión te causó una encefalitis? Pues que hubo fuga de el patógeno hacia el parénquima. Bueno, es que mira, ahí te va. Sí entiendo tu pregunta y sí se pueden presentar los dos escenarios, pero te voy a poner Ajá. los ejemplos. Si en un paciente que tiene una infección que no es tratado, que no es detectada, dalo por hecho que va a evolucionar hacia hipertensión y dalo por hecho que va a tener muerte cerebral si no lo tratáramos. Entonces, fisiopatológicamente, esa es la historia natural de la enfermedad. En algunos pacientes jóvenes, por ejemplo, un paciente que tiene válvula de derivación ventrículo-peritoneal, la válvula se puede tapar o se puede disfuncionar. Entonces, la válvula, una vez tapada, el paciente puede tener craniohipertensión. Y un paciente que tiene craniohipertensión puede tener datos que pueden sugerir una meningoencefalitis.
Pero ahí el citoquímico en ese caso, lo más esperado es que esté limpio. Entonces, todo depende del contexto del paciente, las manifestaciones y la historia clínica, Juan Felipe. ¿Sí? Pero habitualmente en una infección, la infección es causa de la gran hipertensión. ¿Ah? Ok, muchas gracias, Doc. Bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Bueno, pues si ya no tienen dudas, pues me da gusto que hayan leído. Espero que les sirva y cuando tengan pacientes, pues hagan su mejor abordaje. Pablo, Sí, disculpe, Doc. Bueno, como última, ¿qué tanta utilidad podría tener? Ahora sí que, digamos, estamos en un ranchito, lo que sea, no tenemos para hacer el citoquímico, pero podemos hacer la punción y vemos que el líquido es turbio, o sea, amarillito. ¿Podemos con certeza decir es bacteriano o...? no, no porque no es suficiente. Mira, por ejemplo, los niños que hacen una hiperproteinorraquia importante, Ujú, también el líquido puede estar turbio. Pero sin embargo, si están en un ranchito, yo creo que lo mínimo que se debe de tener para funcionar un niño es un hospital regional. Si están en un ranchito y tienen un niño que sospechan una meningoencefalitis por el conjunto de signos y síntomas, lo tienen que derivar y lo ujú. tienen que derivar de forma urgente. Y a lo que sí se pueden enfrentar jóvenes, y ahí sí a lo mejor les va a tocar tomar decisiones, es aquel niño que llega convulsionando, que tuvo fiebre y que Ujú. convulsionó rápido y se le quita y ustedes revisan al niño y el niño ya está muy bien. Ahí es bien importante hacer una buena historia clínica para de que decidan qué tan probable es que sea una crisis convulsiva febril Ujú. versus neuroinfección. Si el niño el fenómeno ya le pasó antes y los papás convulsionaban igual con fiebre, bueno, lo pueden mantener en vigilancia. Pero si en la exploración física encuentran cualquier dato clínico anormal, que está alterada la marcha, que está irritable, que la mamá dice que tiene algunos días que no come Ujú. o que tiene exantema, derívenlo para que se haga el abordaje para su problema infeccioso meningio. Porque todas las enfermedades jóvenes hay algo importante. La enfermedad conforme va avanzando va dando datos clínicos más evidentes. Entonces, conforme más avanza una enfermedad, los diagnósticos son más fáciles porque el cuadro es más florido. Pero la clave de todo es identificar los cuadros de forma temprana. ¿Ah? Ok, Bien. muchas Pues gracias. bueno, Doctor, decía en el artículo que leí, decía que aunque los cultivos, la atención gram, pueden ser estériles, se puede hacer esto posterior al inicio de los antibióticos, pero no sí, afecta nada. no afecta qué. O sea, hacer la punción o la atención gram, aunque ya hayamos puesto, ya hayamos iniciado el tratamiento con antibióticos. Si ya se inició el antibiótico, lo que sí afecta es que el cultivo puede estar negativo, pero el citoquímico va a seguir teniendo características patológicas. Es decir, si en un paciente que tú sospechas una meningitis parcialmente tratada, que tenía datos clínicos y que le dieron un antibiótico y que se funcionó hasta el siguiente día. El citoquímico, si está limpio, es poco probable que haya tenido infección. Lo más probable es que haya sido otra la causa. Pero si está patológico, pues eso corrobora el diagnóstico. Y en estos casos es lo que yo les decía hace rato, le van a tener que dar tratamiento porque va a ser difícil saber si fue infección o es una neuroinfección parcialmente tratada. Actualmente ya hay otras herramientas, pueden hacer reacción en cadena de la polimerasa para buscar bacterias también. Si se puede hacer, eso les puede confirmar el diagnóstico, pero en los hospitales públicos no tenemos esas herramientas. ¿Va? Gracias, doctor. Muy Doctor, bien. Sí, Alejandro. tengo otra duda. Por ejemplo, el caso que comentó mi compañero Pablo, que si estamos en un medio rural, que pues igual eh, es en que estamos sospechando meningitis y pues sí, obviamente se tiene que hacer la punción lumbar, pero pues estaba leyendo y pues también hay como nos comentó datos en donde está contraindicada la punción lumbar y que pues empieza la terapia antimicrobiana empírica. Sería un buen paso ya mandar al paciente con un tratamiento empírico en lo que ya le realizan la punción lumbar o es Depende, preferible esperar a que de- lo hagan ya en... depende de dónde estés, Alex. Si estás, por ejemplo, en un rancho de que está entre Chapala y Guadalajara, pues el acceso es rápido. Y yo ahí no le iniciaría nada. O si estás a 30, 40 minutos de Guadalajara o de una ciudad donde se tenga para hacer el diagnóstico, por decirlo así, a 40 minutos de Autlán, a lo mejor me esperaría.
Pero si están en la sierra, donde tardan horas en llegar a un centro de salud que también no tiene todo el acceso, inicien el antibiótico. Mejor inicienlo. Ok, Pero ok. ahí deben ustedes valorar bien el riesgo-beneficio. Sobre todo es la accesibilidad. Si están en un lugar que es poco accesible y tienen datos clínicos, se inicia tratamiento y lo derivan. ¿Ah? Ok, ok. Gracias, Bien. doctor. ¿Tienen alguna otra duda, jóvenes? Bueno, jóvenes, si se dan cuenta, cuando leen, si ven una clase, es más fácil de entender. Entonces, en sus clases, por favor, lean antes de que tengan la clase. Nosotros no sabemos todo, también hay un montón de cosas que tenemos que estar leyendo diario. Las preguntas esta que me hizo tu compañero sobre el corticoide, jóvenes, eso debe ser su día a día, siempre preguntar, preguntar, preguntar. Pero no solamente es preguntar por preguntar, es preguntar y buscar la información. Entonces, ustedes me dicen la de la clase que quedó pendiente, si la reprograman y nos ponemos de acuerdo, ¿va? Bien. Bueno, pues terminamos la clase entonces. Gracias, jóvenes. Gracias. Gracias, doctor. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. que esté muy Gracias, bien. doctor.